O sea, María, estás en estudios generales. Ah, ya, ya, ya. Como no entiendo, no entiendo. ¿Cómo que estás en estudios generales? Ah, ya, claro, siglo especial. Pero hay varias sedes. ¿Estás en matemáticas? ¿O son las sedes de central, matemática, posgrado, este, Jesús María, San Juan de George Washington? Son varias sedes. Siglo especial. Ay, ay. Brisa, Olenka, ¿cómo estás? Hola, Soy profe. Emily. Hola, Olenka, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido durante la semana? ¿Todo bien? Ah, Brisa dice sí, todo bien. Dice. Bacán, bacán. Mm, buenas tardes, Emily. ¿Tienen alguna duda, consulta que quieran hacer? Profe, ¿le puedo mandar unas preguntas? A ver, manda. ¿De qué es? Historia universal. Una es sobre la República y otra es sobre la familia Borbón. Ah, ya lanza. ¿República Francesa? Sí, es que traté de buscar las claves de este examen y no hay, y tengo ¿Qué, dudas. qué examen es? ¿Admisión? No, de PREM, es del 2022-2. 2022-2. ¿No tiene la clave Alberto Cruz? No, profe, tiene examen 1 y 2, el tercero no lo tiene. A ver, manda, manda. Ah, ya, me mandaste, ¿no? A ver, no estoy compartiendo, ¿no? No, no se ve. Ah, pues te voy a compartir. ¿Cómo es esto? Acá. Ahí le mandé la yapa, profe. Es otra. Ah, ya, ala. Pregunta de Borbón, está bien. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a agrandar esto acá. Uy, no. Ahora se ve, ¿no? Sí, profe. Ya, 4 años después de iniciar la Revolución Francesa, la monarquía fue abolida. Ya. Se estableció la República y se promulgó una nueva constitución. Ya. Todos estos hechos sucedieron durante la etapa de. Ah, ya. Ya, la respuesta sería la convención, ¿ve? Yo estaba en duda, ajá, yo marqué convención, pero pensé que era consulado,
porque creo que Napoleón había hecho una constitución, ¿no? Ah, pero dice 4 años después de iniciar la revolución fue en el 80 y... Perdón, en 1789 fue la Revolución Francesa. 4 años después habla del 1793, ¿no? Y en 1793 se estaba dando la convención, ¿ve? Por ahí, 1783. Mm, a ver, cuando se trata de fechas es un poco complicado, ¿no? Realmente las fechas no están muy claras en la Revolución Francesa tampoco. Lo digo porque lo he investigado. A ver, déjame un minuto ya, voy a traer mi apunte ya. Yo tengo acá mis apuntes sobre la cronología exacta. Porque ni en el texto, creo que ni en el material de la prensa está bien exacto, ¿no? Ni en No, los libros. dicen fechas aproximadas. Sí, 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 yo sí lo tengo. Pero un toque, ya voy a traer mis apuntes un ratito. Corriendo. Ya, ya tengo mis... Porque hay mucha confusión hasta en los profesores de las academias sobre las fechas. Así que para no equivocarme, no es lo que yo he apuntado. A ver, habla de 4 años después, 1793. En el 93 ya estaba la convención, pues. Se estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. Está bien, pues la de la convención, es la que te dije. La convención va del 92 al 95. Ay, es que lo que me causó duda era porque decía nueva constitución, pero luego cuando vi república como que no cuadraba. Ah, tú hablas sobre la constitución de Napoleón. Sí, porque como allí dice nueva constitución, no especifican, yo lo asimilé con la de Napoleón, pero luego al inicio se dice, se habla sobre la república, entonces ya marqué convención, que era lo más cercano. Claro. Mm, sí, está bien, la convención es. Claro, porque todavía dice 4 años después, ¿no? Ajá, Está bien, porque en la primera etapa es los estados generales, Asamblea Nacional, el mismo año, la Asamblea Constituyente, que es el mismo año, todo ocurrió en el mismo año, ¿ah? Estados generales, Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente, todo fue en el mismo año. Luego tienes la Asamblea Legislativa, luego tienes la Convención Nacional, el 98 al 95. Por ejemplo, la batalla de Valmy, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuando se dio la Asamblea Legislativa o cuando se dio la Convención Nacional?
¿La batalla de qué? de Valmy. La batalla de ¿Está Valmy eso es en la cuando... separata? no, no está, creo que no está. Pero sí lo expliqué, ¿ah? Cuando estuvimos en consultas académicas sí les expliqué sobre, o no les mencioné sobre la batalla de Valmy. No, profe. Cuando se descubre el rey, ¿no? Teniendo conversaciones con Austria a escondidas, eh, se le declara la guerra a Austria y a Prusia. Y la primera batalla que se dio fue la batalla de Valmy, que ganan los franceses. Pero acá, ¿cuándo ocurrió la batalla de Valmy? ¿Fue durante la Asamblea Legislativa o fue durante la Convención Nacional? Y creo que es por un día, porque yo he visto en algunas academias que le ponen que sucedió durante la Convención Nacional, pero yo he investigado y es que por un día, por un día nada más, la batalla de Valmy diríamos que sucedió durante la Asamblea Legislativa. De Balmi, ¿no? De Valmy, sí, Valmy, Ah, ya, ya, ya. Valmy, ¿no? Ya. Bueno, ahí les convenció, ¿no? En 1814 la familia Borbón fue restaurada en el trono francés con el rey Luis XVIII. Este hecho no significó el retorno político del antiguo régimen, como tampoco el mantenimiento total del legado revolucionario. Claro, el rey toca implementar una política moderada. Según lo mencionado, identifica el valor de las siguientes afirmaciones acerca de la restauración francesa. Claro, ¿no? Este, cuando entra, o sea, cuando se acaba toda la Revolución Francesa, mejor dicho, cuando ya Napoleón es derrotado en Waterloo, ¿no? Regresan, pues, regresa la monarquía a Francia, ¿no? Regresa la monarquía francesa, al quien le correspondía era Luis XVI, tomar el trono, pero XVI estaba muerto, pues, ¿no? Le habían cortado la cabeza. ¿A quién le correspondía? A 17, pero 17 estaba muerto también, ¿no? Porque lo habían maltratado de un chico muy chiquito, un niño, ¿no? Era el hijo de 16, lo habían maltratado, ¿no? Pobrecito. Y ahí lo llamaron a Luis XVIII, ¿no? Que era pues el hermano menor de 16. Y él entra a gobernar en Francia eh, cuando se le derrota a Napoleón, ¿no? Aunque luego lo sacaron también, ¿ah? Cuando recuerda que Napoleón regresa por 100 días, ¿no? Y él agarra, se escapa de Francia. Y luego ya cuando Napoleón es derrotado finalmente en Waterloo, ¿no? Este, nuevamente regresa pues Luis XVIII, ¿no? Y él se queda gobernando ahí, ¿no? Hasta que entra su sucesor, Carlos X, y con Carlos X empiezan pues las revoluciones liberales de 1830, ¿no? En Francia. Y acá dice acerca de la restauración francesa, ¿no? Además, reconoció el derecho al voto de la mayoría de los hombres, ¿sí o no? Mantuvo la vigencia del Código Civil de Napoleón, devolvió las tierras confiscadas durante la Revolución, restauró los privilegios de la aristocracia y la Iglesia Católica. Es una pregunta bien dateraza. ¿Este es de examen? Es que sí es de examen, pero allí, por ejemplo, lo del voto de los hombres, o sea, no está en el material. Yo lo saqué por descarte por la última, pero no sé. No, pero que realmente esto ni siquiera está en el tema, ni siquiera viene, ¿no? O sea, primera vez que una pregunta sobre restauración francesa, porque lo que sí te viene es sobre revoluciones liberales, Ah, sí, pero eso viene bastante. sí, pero no de restauración francesa. Me parece raro que hayan preguntado. ¿Pero este es por te pregunta, de exámenes o de una academia, otra academia? No, 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 es de PREM, es del examen 2022-2. 2022-2. De todas las tierras confiscadas.
Restauró los privilegios de la aristocracia y la Iglesia Católica. Mm, Esto lo voy a investigar, ¿ya? Queda. Ya, esto queda, ¿ya? Queda como mi tarea. Esta va a Mire, ser mi profe, tarea, no ¿eh? sea Sí, sí, falla. sí, sí, sí. No, esta va a ser mi tarea. Mi tarea, esta es mi tarea, mi tarea, mi tarea. Ya, esta es mi tarea. Pero ahí al ojo, ¿usted cuál cree que sea? Ah, espérate, al ojo. Ah, al ojo. Es que no me gusta resolver al ojo, la verdad. Pero al ojo, a ver. A ver. Restauró los privilegios de la aristocracia y la Iglesia Católica. Mm, sí, ¿Aristocracia sería igual que nobleza? sí, podría decirse que sí. Pero eso ya lo había hecho Napoleón también. Mantuvo la vigencia del Código Civil de Napoleón Bonaparte. El divorcio. Podría decirse que sí. Ubicado durante la Revolución. Es que mira, Napoleón, él ya había devuelto tierras ya confiscadas. No todas, obviamente, pero sí había devuelto algunas tierras, ¿no? También restauró privilegios, Napoleón, de la iglesia y de la aristocracia. Entonces, que Luis XVIII ha hecho lo mismo, o sea, si ya Napoleón ya lo había hecho, ¿no? Reconoció el derecho a voto de la mayoría de los hombres. Ahora eso también dice, no, reconoció el derecho a voto de la mayoría de los hombres. ¿Por qué no pone todos los hombres? Ahí seguramente se está refiriendo al voto censitario, ¿no? No, no, mejor no al ojo. ¿Ah? No, no quiero hacerlo al ojo. A ver acá. ¿Es de que la yapa? No, la yapa es otra. A ver. La Revolución Industrial se ordenó en Inglaterra y se concentró en Inglaterra en el siglo XVIII porque en dicho territorio existe una serie de condiciones que estuvieron en relación con las condiciones de la evolución, dice ya. Centralizar la figura del monarca que ofrecía incentivos sociales y económicos a la nobleza terrateniente que invertía en la industria. No, eso es falso, pues, ¿no? Falso. Que bajo el principio de despotismo ilustrado reconoció los derechos civiles y económicos de la nobleza y de la burguesía que se dedicó a la industria. No, falso también, falso, falso. Que sostenido en una monarquía constitucional y parlamentaria permitía la representación y protección de los derechos de la población industrial. Esa es la respuesta. La C. Ah, ya la sé, cochino. Sí. Ya, La profe. C, coño. La respuesta es la C. Entre las tres alternativas, la C es la respuesta. La C. Porque ya Inglaterra, o sea, siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué Inglaterra, no? ¿Por qué Inglaterra empezó con la revolución industrial? Siempre los historiadores se han preguntado por qué ese país, ¿no? Y justamente ese país, o en ese país empezó todo por las condiciones políticas que tenía el país. Mientras otros países estaban en absolutismos, eh, estaban pues en despotismo ilustrado, ¿no? Recién aplicando ilustración. Inglaterra ya había superado eso muchos años antes, ¿no? Por eso que tú recordarás a este señor, ¿cómo se llama este tío? Siempre se olvida su nombre. Ah, para acá lo tengo. Este, Voltaire, pues, ¿no? A Voltaire, el que había escrito cartas filosóficas o cartas a los ingleses, ¿no? Donde él elogiaba el sistema político inglés y él decía que era algo que tenía que imitarse.
Por eso, mientras que los demás países recién estaban pues en esto de la ilustración, ¿no? En esto del liberalismo, ya Inglaterra ya lo había superado políticamente, ¿no? Por eso es que en Inglaterra empieza la revolución industrial. Ya, entonces, y acá es la C y otra. A ver, y esta de acá, a ver, la visa la agrando. Ya. Ahí Durante, tengo duda por la última. a ver, durante el siglo XIX, las primeras teorías sociales, mayor atención al impacto social producido por el capitalismo y una nueva clase obrera. Ya. Ujú. Socialistas utópicos privilegiaron el interés colectivo sobre el individual. Ya. Con respecto a los procesos principales representantes, indica el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. Ya, a ver. Mm, Fourier, este es bien dateraza. Fourier plantó la creación de comunidades autónomas de producción, falansterios. Owen promovió el establecimiento de cooperativas controladas por los sindicatos. Saint-Simon impulsó la formación de una sociedad dirigida por más capacitados. Y Proudhon planteó la organización de asociaciones libres de obreros en las fábricas. Ya. A ver, ¿qué cosa es el socialismo utópico, para empezar? Lo que, o sea, no puede pasar, lo que es casi imposible que pase. Claro, pero ¿qué era lo imposible que suceda, pues? O sea, ¿cuál era ese planteamiento imposible que proponían los socialistas utópicos? Creo que lo comunitario, lo Lo que todo, colectivo. ajá, sí, Lo que pasa es que el socialismo utópico planteaba la conciliación entre el burgués y el obrero. Por ejemplo, él decía que si el burgués gana $1.000.000, el obrero, no, supongamos, ¿no? El burgués tiene su fábrica de autos, ¿no? Construye su fábrica, construye un auto al mes, y que el que construye no es el burgués, sino es el obrero. Al final del mes, se vende el auto a $1.000.000. Toda la ganancia se va para el burgués, y al obrero que construyó todo el mes se le paga el sueldo mínimo. Entonces no es justo, ¿no? No es justo que el burgués se lleve prácticamente casi todo, mientras que al obrero se le paga el sueldo mínimo. Entonces el socialismo utópico planteaba que el burgués debería conciliar con el obrero. O sea, si ya ha ganado $1.000.000, la mitad debería ser para el burgués y la mitad para el obrero. Pero yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que algún día ocurra eso? no, Posible. ¿Tú crees que un empresario va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué, obrero, ven, voy a compartir mis ganancias contigo a mitad, a medias? Ustedes que algún día serán empresarios, ¿no? Van a agarrar y van a decir acaso, oye, ven, ven, trabajador, mira, hoy día he ganado 10.000 soles en mi restaurante y te voy a dar la mitad. ¿Vas a hacer eso? No, pues jamás va a suceder eso, ¿no? Por eso se le plantea o se le llama socialismo utópico, utópico. Por eso dice, ¿no? Para superar esta situación, los socialistas utópicos privilegiaron el interés colectivo sobre el individual. Con respecto a las propuestas de sus principales representantes, indica el valor de verdad. Desde Fourier planteó la creación de comunidades autónomas de producción. Ya, verdadero, dice, ¿no? Owen promovió el establecimiento de cooperativas controladas por los sindicatos. Ya, falso. Saint-Simon, ¿tu duda cuál es? por Con la última, por Proudhon. Proudhon. Ajá, Ese Proudhon. Proudhon, más que promover o plantear una organización, ¿ya?, de obreros, ¿qué proponía este señor?
que no haya nada, ¿no? Que no haya Estado. Este tipo más que socialista utópico era pues un tipo anarquista, ¿no? Más o menos por ahí, ¿se entiende? Sí, O sea, el más que socialista, realmente Proudhon, más que socialista utópico, era anarquista. Y él criticaba más bien a los socialistas utópicos. Por eso que esta pregunta es media rara, porque habla de representantes del socialismo utópico, pero Proudhon no es realmente un representante del socialismo utópico como tal. Él es más que nada un representante del anarquismo. lo han puesto ahí Entonces, como trampa entonces. claro, por eso que esa vendría a ser falsa. Ya, sería verdadero o falso. La C de casa. Proudhon, ¿no? Más más laterazo esta pregunta. ¿Te han explicado esto en tu clase de esta semana? ¿Ideologías? Yolvis explicó. ¿Te explicó sobre todos los autores? Sí, explicó de cada uno. Ah, de los autores, no, pero No, sí de los... de los pensadores del conservadurismo, nacionalismo, Ah, liberalismo. sí, funó feo a los socialistas. Sí, sí, yo recuerdo que el de los social confundidos, ¿no? Sí, decían que eran unos unicelulares. Sí, yo lo hice de bien crítico al socialismo, ¿no? Yo lo hiciera de la muerte porque él critica bastante al socialismo. Yo recuerdo que nos decía, bueno, a los estudiantes que éramos medio rojos, ¿no? Los social confundidos, nos decían, ¿no? Nos molestaba, me acuerdo. Y fue la muerte porque cuando recuerdo que postuló, llegó a segunda vuelta Pedro Castillo con Keiko, y yo vi se volvió hincha del socialismo de Pedro Castillo. Yo vi la muerte. Le hizo campaña a Pedro Castillo, me acuerdo. Y en el Facebook lo molestaban. Oye, no, que social confundido. No, 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 es que le metía su flor. ¿No? Habló sobre Burke Sobre Burke, en el creo que no. conservadurismo. O sobre Adam Smith o Ah, John sí, Locke. sobre... Ajá, sí, de ellos sí. Ya. Obviamente habló de Marx, pues, ¿no? Sí, también habló de el de Angels. ¿Qué dice sobre Marx? Decía de que era una persona pudiente, pero que le habían quitado su plata a sus padres. Luego que había creado como una línea, que primero venía el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, socialismo y al último, si es que se llegaba a consolidar el comunismo. Claro, claro. Históricamente, ¿no? La lucha de clases. ¿No? Ajá, sí. Claro, claro. Sí, 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 recuerdo que Joyce me explicó esa clase también. Él fue mi profesor de historia contemporánea. Pero su clase Joyce era la muerto. Sí, es un chiste también. En su clase empezó a hablar que los feos tenían que sacar ventaja con su inteligencia, porque tenían desventaja por ser feos. Ese Julia. La muerte, el profe. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Qué más te enseñó? Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, podría explicar eso y también sobre el imperialismo. El imperialismo. Ya. Ajá, el Vamos a ver imperialismo y sobre Primera Guerra. Primera Guerra Mundial. ¿Quieren saber sobre la Primera Guerra Mundial? Ya, vamos a hacer sobre la Primera Guerra Mundial. Mm, Semana 12, ¿no? Ya. Ya. A ver.
La Primera Guerra Mundial. Ya, ¿cuáles fueron, a ver, los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El primer antecedente de de la Primera Guerra Mundial viene a ser pues la Guerra Franco-Prusiana. ¿Les hablan explicado en esta semana sobre la Guerra Franco-Prusiana? ¿Les explicaron sobre la Guerra Franco-Prusiana o no, chicos? ¿Les llegaron a explicar sobre la Guerra Franco-Prusiana? ¿No? ¿Por qué se quedan callados? Díganme algo que me asuste. Oye, ¿están No, ahí? profe, no. Ya, ya. La Guerra Franco-Prusiana es el primer antecedente, ¿ya? Porque, ¿qué es la Guerra Franco-Prusiana, no? Como les mencioné hace rato, Luis XVIII entró a gobernar Francia, luego de 18 entró Carlos X, se produjo las revoluciones liberales, a Carlos X lo sacan, entró Luis Felipe, el famoso rey burgués, pero este señor prohibió los banquetes, lo sacaron también, y ahí entró Luis Bonaparte, que él entró como presidente de Francia, pero él pues hizo su maniobra política y no cierra el Congreso y se convirtió al final en emperador de Francia, ¿no? Luis Bonaparte, y tomó el nombre de Napoleón III. Entonces, en ese momento en Francia hay un emperador, Francia es un imperio, Napoleón III. Por otro lado, al costado, ¿no?, existía un conjunto de reinos, de principados, en toda lo que es la zona germana. Y acá también ya entra el nacionalismo, ¿no? O sea, todo lo que te han enseñado en la clase pasada está conectado. Porque, a ver, también hay que explicar el nacionalismo ahora. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? Cuando las personas compartían lengua, raza, cultura. Ya, esa es la nación, ¿no? La nación es el grupo de personas que comparten un vínculo, ¿no? Por ejemplo, comparten, como usted mencionó, el idioma, la raza, la religión, las costumbres, las tradiciones. Eh, ¿Qué te hace peruano? ¿Qué te hace parte de la nación peruana? Tu lengua, ¿no? Tú eres peruana con María porque ambas hablan el mismo idioma, ambas comen panetón en Navidad, ¿no? En el Perú es el país que come más panetón, ¿no? Y el único, creo que comen panetón, comen pavo, se visten de amarillo en Año Nuevo, juegan carnavales en febrero, en octubre comen turrón, ¿no? Son costumbres, tradiciones que a ustedes las hace parte de una nación. Ustedes son peruanas. Entonces, la nación es el grupo de personas que comparten vínculos. Ahora, esto de acá es peligroso, sí es peligroso, el nacionalismo es peligroso, ¿eh? ¿Por qué? Porque miren, supongamos que este, acá en la frontera con Brasil, es un ejemplo, ¿no? En la frontera con Brasil ya hay un pueblo, pero que está dentro de la parte brasileña, ¿no? La frontera con Perú, ¿ah? Brasil, frontera con Brasil, Perú. Pero hay un pueblo que está dentro de Brasil en la frontera. Pero mira, ese pueblo, esas personas tienen una característica. No hablan el portugués, hablan español. Comen ceviche, lomo saltado, comen turrón en octubre, comen panetón y pavo en Navidad, juegan carnavales en febrero. En octubre se visten de morado en honor al Señor de los Milagros. Hablan español. Descienden todavía de los incas, muchachos, pero no está en el territorio peruano, está en el territorio brasileño. Pregunta, ¿ese pueblo que está allá, a qué nación pertenece? ¿A la nación peruana o a la nación brasilera? Obviamente a la nación peruana. Es parte de la nación peruana, pero no está en el territorio peruano, está dentro de Brasil y le pertenece a Brasil. Tú eres nacionalista.
amor a la nación, amor a ese pueblo, a esa gente que tiene esas tradiciones y costumbres igual que las tuyas. Y lo que tú buscas como nacionalista es juntarlos para crear una gran nación, para ser fuerte, poderoso. ¿Qué es lo que van a buscar ustedes con ese pueblo que está en la parte de Brasil? ¿Qué es lo que van a querer entonces? Van a querer que ese pueblo se una a ustedes. Van a querer que ese pueblo se pase para acá, que se una a ustedes, porque en ese pueblo hay nación peruana, no es nación brasilera, es nación peruana. Esa gente comparte tus tradiciones, costumbres, tu historia, hasta tu raza. Pero si tú vas a Brasil y le tocas la puerta, te dice Brasil, un favor, mira, ahí hay un pueblo peruano, dame ese territorio. ¿Tú crees que Brasil te lo va a dar? Brasil no te lo va a dar, pues. ¿Qué tienes que hacer entonces para quitarle ese territorio a Brasil, a esa nación? ¿Qué vas a tener que hacer? Ustedes tienen la respuesta. ¿Qué es lo que harían, muchachos? Díganme, no se queden callados, ¿ah? Yo me muero de sueño, me muero de sueño y ya, difícil que me active. Dígame, si queda por el chavo, hablen, que me quedo dormido. Me voy a quedar dormido, no se culpa a ustedes. Dios mío. Nadie, Emily, Stephanie, Irene, María, Olenka. Sí, profe. María te mata de risa. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer para obtener ese pueblo que está en la parte brasilera, donde vive nación peruana? La guerra, muy bien, María, la tercera guerra mundial. Claro, vas a tener que hacer la guerra a Brasil para obtener ese pueblo, ¿no? Ya, eso es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Yo estoy hablando ahorita de Perú y Brasil, pero llevémoslos a Italia con el Imperio Austrohúngaro, Serbia con el Imperio Austrohúngaro, Alemania con Francia. Imagínate, ¿no? Tenían esos problemas ellos, de que él decía, ¿no? Italia le decía al Imperio Austrohúngaro, oye, hay nación italiana dentro de tu territorio, dámelo. El Imperio Austrohúngaro no quería, pues. Igual Alemania fue con Francia, ¿no? Francia le dice, oye, hay nación francesa dentro de tu territorio, dámelo. ¿Tú crees que Alemania le va a dar territorio? No. Igual con Rusia. O sea, había problemas, pues. ¿Por qué? Por el nacionalismo, pues, muchachos. Por el nacionalismo había problemas. Por eso que el nacionalismo es la causa principal de la Primera Guerra Mundial. ¿Te das cuenta o no? Ahora, el nacionalismo, ¿qué cosa produjo, no? Porque ya te mencioné que produjo la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué cosa produjo el nacionalismo? El nacionalismo produjo que se formaran grandes naciones. En la zona germana, por ejemplo, Alemania no existía como país. Alemania no existía como país. Lo que había, claro, se formaron los imperios, ¿no? Eh, lo que existía en Alemania eran reinos, principados, ducados, nada más. Pero ¿qué decidieron hacer estos principados, ducados, estos reinos? Decidieron unirse para crear una gran nación. Porque estos reinos, estos principados compartían las tradiciones, costumbres, razas, idioma, todo compartían, pero no estaban unidas. Hasta que apareció ¿quién? ¿Quién los unió? ¿Cómo se llamó el reino que unió a Alemania? Olenka, ¿cómo se llamó el reino que unificó a Alemania? Eso le pasa por no entrar a mi clase. El reino que unifica a Alemania es Prusia. Prusia, el reino de Prusia, con su rey Guillermo. Guillermo empezó a unificar a Alemania, cosa que logra unificarlo, ¿ya?
Francia es vecino de Alemania. Francia está preocupado. ¿Qué es lo que hace Francia? Le hace la guerra a este reino de Prusia, pues, que estaba unificando a Alemania. Y ahí se produjo la guerra franco-prusiana. Esa es la guerra franco-prusiana que enfrenta Napoleón III con Guillermo. ¿Quién ganó la guerra franco-prusiana? Lo gana Alemania. Y mira, mira la humillación que le va a hacer a Alemania a Francia. Los alemanes van hasta Francia, en el Palacio de Versalles, y ahí agarran y eliminan el imperio francés. Francia deja de ser un imperio cuando pierde la guerra. Francia se convierte nuevamente en una república. O sea, Napoleón III lo sacan, ya deja de ser emperador. Francia se convierte en república. No solamente eso, a Francia le quitan territorio, dos territorios que Francia siempre va a querer, Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena le quitan a Francia. Y Alemania no solamente hizo eso, Prusia, sino que agarra y Guillermo agarra, se para en el mismo palacio, en el Salón de los Espejos en Versalles, y se proclama emperador de Alemania. Y ahí crea el segundo Reich. Y él se autoproclama el Kaiser alemán. Y ahí aparece el Kaiser Guillermo, con su canciller famoso Otto von Bismarck. ¿Se entendió ahí esa parte, muchachos? Alemania acaba de humillar a Francia en la guerra franco-prusiana. Francia siempre va a querer revancha, Francia va a querer la venganza. Esa venganza que quería Francia, esa revancha que quería Francia, es uno de los motivos por los cuales se va a dar también la Primera Guerra Mundial. Porque Francia va a querer algún día recuperar esos territorios y va a querer la venganza. ¿Y Francia qué empieza a hacer? Empieza a armarse. Cuando ven que Francia se empieza a armar, los alemanes no son tontos, pero también se empiezan a armar. Todos se empiezan a armar. Y empieza una etapa conocida como la paz armada, que va desde 1871 a 1914. ¿Qué pasó en 1871? Ese año acabó la guerra franco-prusiana. Ese año se crea el segundo Reich, hasta 1914. Empieza una carrera armamentista. Y mira lo que va a pasar en esta carrera armamentista llamada paz armada. El canciller alemán Otto von Bismarck sabe él que Francia quiere la guerra, que algún día Francia va a querer la guerra. Entonces, él decía, no, no hay que llegar a una guerra. Otto von Bismarck decía, ¿para qué vamos a llegar hasta una guerra? No. Tengo una estrategia, decía Bismarck. Lo voy a aislar a Francia. Voy a conseguir amigos y de esa manera lo voy a dejar solo, solito. Y Otto von Bismarck empezó el sistema de alianzas, ¿no? ¿Y con quién hizo alianza Otto von Bismarck? Con el Imperio Austrohúngaro. Hizo alianza con Italia. Mira. Se formó la Triple Alianza. Francia está solito, está palteado. Francia no tiene amigos en Europa. ¿Y quién lo mira a Francia para hacer una amistad? Inglaterra. Pero los dos se odian, recuerda. Han estado en la guerra de los 100 años, la guerra de los 7 años. Estados Unidos es independiente por culpa de Francia. O sea, Francia e Inglaterra se odian, se detestan. ¿Pero qué van a hacer? Tan solos los dos palteados. Y ven que Alemania se ha vuelto potencia y tiene amigos todavía. Van a tener que arreglar sus problemas y firmar la Entente Cordiale, el entendimiento cordial. A ese entendimiento cordial, luego se le suma Rusia y se forma la Triple Entente. Pregunta de examen de admisión San Marcos 2025-2 o 2025-1 creo que fue, ¿no? ¿Qué países formaron la Triple Entente? Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Les vino en el examen ustedes o no esa pregunta? En su área. Sí, en octubre. En 2025-1 fue, ¿no? Sí. ¿Respondiste bien o no? Ah, no, esa sí la respondí bien.
Ay, cuidado, ¿eh? Está fácil, ¿no? Sí, muy datera. Claro, ¿no? Por eso es que se forman estas alianzas, pues. O sea, todo empezó por el antecedente de la Primera Guerra Mundial, el antecedente es la Guerra Franco-Prusiana. Cuando Alemania logra su unificación, se forma el Segundo Reich, vence a Francia en la Guerra Franco-Prusiana, Francia quiere venganza, empieza a armarse, todos los países empiezan a armarse. Y ahí surge la paz armada, desde 1871, cuando acabó la Guerra Franco-Prusiana, hasta 1914, que inició la Primera Guerra Mundial. Y empezó la formación de los bloques militares. Ahí está. Eso es. Esos son los antecedentes. Estoy hablando de los antecedentes, nada más. De lo que pasó antes de la guerra. Entonces, mira, tienes los antecedentes, tienes a los países armados, tienes las alianzas, tienes las ententes. Vamos a ver las causas, ¿no? ¿Por qué se va a dar esta guerra? Ya te mencioné uno, ya te mencioné el nacionalismo, mira. Acá lo dice la BPT, el nacionalismo, ¿no? ¿Qué es lo que van a buscar los países, ¿no? Unir a sus naciones en una gran nación. Y había pues muchos territorios, ¿no? Que estaban dentro de otros territorios que eran parte de diferentes... Es un trabalengua. Te lo explico de esta manera, mira. Vamos a ver acá el mapa. Ya, acá está el mapa, ¿no? Pero un mapa más... Espérate. Vamos a ver acá un mapita. A ver, está viendo mi batalla de RAM, mira. Está. Vamos a ver por acá, a ver. Mapa de la Primera Guerra Mundial. Ya, mira, va a ser como el nacionalismo empezó la Primera Guerra Mundial. Vamos a observar. Mapa grande necesito. Está chiquita ahí. Yo creo que acá está mejor. La PPT no me acuerdo. Ya acá, acá vamos a agrandarle. Ahí está. Ya que está, ¿no? Miren el mapa. Miren. A ver, en esta parte que está acá, en esta partecita que ustedes ven acá, donde dice Serbia, al costadito, acá al sur del imperio, este es el imperio austrohúngaro, hay una región llamada Bosnia, con su capital en Sarajevo. ¿Ya? Bosnia, ese territorio llamado Bosnia que está por acá, está dentro del imperio austrohúngaro. Mira, Bosnia está dentro del imperio austrohúngaro, está por acá, al sur acá. Pero Bosnia no es de la nación del imperio austrohúngaro. Ellos no se consideran del imperio austrohúngaro. Los bosnios se consideran serbios. Hablan el idioma de los serbios. Tienen las costumbres, tradiciones, historia de los serbios. Pero no están en Serbia. Están en el imperio austrohúngaro. ¿Qué cosa quiere Serbia con Bosnia? ¿Y qué cosa quiere Bosnia, muchachos? ¿Qué crees que tú que va a querer Bosnia? Prendan su micro, hablen, porque no voy a hablar solo toda la clase. Hablen. ¿Pasarse a Serbia? Claro, bueno, claro, obviamente. Bosnia quiere ser de Serbia y Serbia quiere agarrarse Bosnia, ¿ya? Por eso que en Bosnia siempre había pues revueltas, atentados, manifestaciones impulsadas desde Serbia, ¿no? Serbia tenía un grupo ahí terrorista, ¿no? Oscuro, la mano negra pues, dentro de Bosnia, ¿no? Donde había militares serbios en ese grupo terrorista, que siempre estaban pues ahí incentivando levantamientos, ¿no? En contra del imperio austrohúngaro. Entonces, el imperio austrohúngaro
¿no? Ahí aparece pues este tipo, Francisco Fernando, ¿no? Heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, que este enfermo, ¿no? Este enfermo yo creo que quería morir, ¿no? No sé cuál era su intención de la vida, ¿no? Voy a ir a Serbia, perdón, voy a ir a Bosnia, a Sarajevo, a calmar la situación, dice. Y va a Bosnia, ¿no? La gente lo detesta ya, son nacionalistas, ¿no? Lo detestan y él va, ¿no? A calmar la situación. Ahí primero le cometen un atentado, ¿no? Él, llegando, nomás bajando, le tiraron una bomba, ¿no? Y no murió, ¿eh? No murió. Pero mira cómo es este señor, ¿no? Él, a pesar que atentaron contra su vida ese día, le tiraron una bomba, él siguió su camino como si nada. Todavía se estaba paseando por la ciudad en un carro descapotable, sin techo. Se fue a la municipalidad, habló con el alcalde, ¿no? Para denunciar que lo quisieron matar con una bomba. Luego se va a visitar a los heridos de ese atentado que estaban en el hospital. O sea, este tipo siguió su camino como si nada. Después del atentado, se supone si a ti te atentan contra tu vida, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Esconderte, ¿sí o no? Pero este señor no, y todavía con su carro así sin techo, ¿no? Andando con su esposa. Cuando está volteando la cuadra, obviamente, pues, Bosnia estaba lleno de nacionalistas pro-serbios, ¿no? Uno lo ve, un chiquillo de la mano negra, ¿no? Gabrielo Princip, y se lanza en contra de él con su pistola, ¿no? Y le mete un par de balazos a él y a su esposa que está embarazada de 8 meses, ¿no? Mueren los dos. Lo mata a los dos. Lo mató. A Gabrielo Prince lo capturan con vida. Le sacan la mugre. Pe. Y él dice, ¿quién fue? La mano negra, dijo. ¿No? Cuando los de Austria-Hungría empiezan a investigar sobre la mano negra, se dan cuenta pues, que ahí había miembros serbios, ¿no? Militares serbios. Entonces, el imperio austrohúngaro quiere explicaciones, ¿no? Y le dice a Serbia, ¿sabes qué? Oye, voy a invadir tu país. ¿No? Quiero entrar a tu país a investigar lo que ha sucedido. Serbia obviamente dijo, yo tengo mi autonomía, tú no vas a entrar a mi país, yo lo voy a investigar. No, 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 han matado a mi heredero, dijo el imperio austrohúngaro. Déjame entrar a tu país. No, no lo voy a hacer. Te dejo plazo hasta el 28 de julio de 1914, le dijo. Llegó 28 de julio de 1914 y Serbia no lo dejó entrar al imperio austrohúngaro. ¿Qué hizo Austria-Hungría? Le declara la guerra a Serbia. Vamos a ver. Lo que va a pasar es lo siguiente. Mira. Espérate. Caramba, espérate. Ya, lo que va a pasar es lo siguiente, mira. Austria-Hungría agarra y le declara la guerra a Serbia, mira. Empieza, ¿no? Declara la guerra a Serbia. Está la guerra acá, para ti, para Serbia. Pero Serbia es amigo de quién? De los rusos, pe. Entonces Rusia agarra y le declara la guerra a Austria-Hungría, ¿no? O estás que te metes con mi amigo Serbia, les. Pero date cuenta, ¿no? Austria-Hungría es amigo de Alemania. Entonces Alemania agarra y le declara la guerra a Rusia. Pe. Ahí está. Pero Francia es amigo de Rusia. De Francia agarra, le declara la guerra a Alemania. Ahí está. ¿Te das cuenta? Alemania agarra, también le declara la guerra a Francia. Inglaterra es amigo de Francia, también te declaró la guerra a ti Alemania. Luego apareció el Imperio Otomano. Oye, yo soy amigo de Alemania, te declaro la guerra a ti también Francia. Bla. A ti también Rusia. Bla. ¿Qué acaba de empezar, muchachos? Al final, ¿qué pasó? Una chanfaina, ¿no? Se activaron las alianzas y empezó la Primera Guerra Mundial. Así de simple, muchachos. ¿Ya, se entendió? Espero se haya Sí, entendido, ¿no? profe. Se entendió esto de las alianzas, ¿no? Eso fue, eso fue.
Ahí está, ¿no? Entonces, mira, como le decía, ¿no? Tenías ya el antecedente, que era la paz armada, los países estaban bien armados, tenías ya las alianzas, tenías la causa ya, ¿no? La causa, la exaltación nacionalista, ¿ya? El querer pues que tu gente se una contigo, como lo que pasó en Bosnia y Serbia, ya tienes la causa, faltaba el pretexto nada más. ¿Y el pretexto cuál fue? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Profe, una Profes, consulta. dime. ¿Por qué allí cuando ya se empezaron a hacer la guerra no se metió Italia? Ay. Buena pregunta, ¿no? No lo puso Italia, ¿no? ¿Qué pasó con Italia, no? Italia, profesor, pertenecía a la Triple Alianza, ¿no? Claro. Italia supuestamente debió unirse con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero no se metió. Va bien, Italia se pasó para el otro lado, para la Triple Entente. ¿Por qué? Porque mira, Italia con quién comparte frontera acá. Vamos a ver, mira. Vamos a agrandar el mapa atrás, mira. El motivo es porque Italia no es tonto, pues, mira. Italia compartía frontera con el Imperio Austrohúngaro. Son amigos, ¿ah? Recuerden, pertenecen a la Triple Alianza, pero a nacionalismo italiano también. Había pueblos o gente, personas italianas, viviendo dentro del Imperio Austrohúngaro. Italia ya le había dicho al Imperio Austrohúngaro, oye, somos amigos, dame ese territorio, dame esa gente, son italianos. El Imperio Austrohúngaro dijo, ya, de ahí te doy. Nunca se lo dio, pues, nunca se lo dio. Por eso es que cuando empieza la guerra, Italia aprovecha el momento y dijo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo amigo de Austria? O no, soy amigo de Austria, ¿no? ¿Qué hago? ¿Respeto la alianza? ¿O mejor me paso para el otro lado? Le declaro la guerra a Austria y le quito ese territorio. Por eso que mira, acá ustedes ven el frente, ¿no? Entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. Toda la Primera Guerra Mundial, para Italia, la Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento con el Imperio Austrohúngaro prácticamente. Porque Italia quería territorios que estaban dentro del Imperio Austrohúngaro. Por eso que lo traicionó y se pasó para el otro lado. Por eso que usted ves acá en el dibujito un frente, ¿no? Para Italia, la Primera Guerra Mundial fue su enfrentamiento contra el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ¿se entendió, señorito Alenca? ¿Italia qué cosa quería? Territorio del Imperio Austrohúngaro. Ok, profe, gracias. Los italianos traicionaron, ¿no? Ratas. Ratitas, hombre, ratatouille. Bueno, lo bueno que hicieron la pizza, así que perdonados. Bien, muchachos. Entonces, eso sería el inicio de la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Ese sería el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Otra causa, y quizás esa es otra causa principal, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, pues ya te hablé de los antecedentes, ya te hablé de las alianzas, ya te hablé de las causas como la exaltación nacionalista, el tema de Serbia con Bosnia, ya te hablé del pretexto, ¿no? Del por qué se inició la guerra. La guerra sí va a dar sí o sí, pero falta el pretexto, y el pretexto justo fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero hay otra causa más, el imperialismo. El imperialismo, ya que está el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es la expansión de las potencias industriales más allá de sus fronteras para dominar otros territorios con el objetivo de explotar sus recursos y controlar su mercado. En conclusión, ¿qué es el imperialismo, muchachos? A ver, ¿qué es el imperialismo? En conclusión, díganme. Hablen. ¿Nada? Estos muchachos soy. Pues me están dando sueño, ¿eh? Me da sueño, a mí me quedo dormido. ¿Eh? Me quedo callado. Ya, mira.
El imperialismo se define como lo siguiente, ¿no? A ver, es cuando las potencias, ¿no? Potencias imperiales, ¿no? Los imperialistas, ¿no? Los imperios, mejor dicho, buscan, ¿no? Buscan más allá de sus países recursos, buscan mercados. ¿Y con qué objetivo, profesor? Con el objetivo, pues, de ser más poderoso económicamente. ¿Quién impulsa el imperialismo? La burguesía, pues, muchachos, la burguesía. Porque la burguesía vende, es un ejemplo, ¿no? Tiene su empresa, segunda revolución industrial, vende, ya no vende ya 1000 polos, ahora vende 1 millón de polos, mira. O mejor dicho, produce 1 millón de polos, ahora tiene máquinas para producir 1 millón de polos, pero para producir tanta vestimenta, tantos polos, necesita materia prima para empezar. Ya tiene la máquina, todo, pero ¿qué le falta? La materia prima. Y también le falta mercado, ¿no? ¿A quién le va a vender tantos polos? En Inglaterra ya no hay tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar estos burgueses? Van a buscar más territorios, conquistar territorios que están fuera de sus países, con el objetivo de explotar sus recursos y también abrir nuevos mercados. ¿Te das cuenta? ¿Y con qué derecho tú dirás, no? Oye, ¿con qué derecho tú, Inglaterra, no? ¿Qué derecho te da a ti ir a invadir otro país? Ah, tengo el derecho de qué, de qué. Acá viene nuevamente, ¿qué cosa entra a tallar acá? La religión, ve muchachos, la religión. Yo estoy en otro país a cristianizar, ¿no? El famoso pretexto de la cristianización. Yo estoy en otro país también por el nacionalismo. Mi nación es grande, mi nación es grande. Si mi nación necesita subsistir, necesita pues ir e invadir otro país. ¿Te das cuenta? Bien, ¿se entendió lo que es el imperialismo? Profe, en lo económico también entraría la mano barata. La mano barata. ¿Causa el Así imperialismo la es. mano barata? Sí, podría entrar, ¿ah? Podría entrar. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. También podría entrar, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos no sobreproducción. Obvio, pues, ¿no? Antes tú producías 10 polos en tu taller. Con la primera revolución industrial produces 100 polos. Pero ahora con la segunda revolución industrial ya produces 10.000 polos, 20.000 polos. Ya produces más. Hay sobreproducción. Necesitas más mercados para vender tus polos, tu vestimenta. Por eso que se justifica de esa manera también que hay que salir a invadir otro país. Causas económicas. Necesitamos buscar nuevos mercados, más materias primas. Y los burgueses empiezan a impulsar el imperialismo. Los países, si tú quieres que tu nación crezca, si tú quieres ser potencia, necesitas volverte imperialista. Ese era el pensamiento de esa época. ¿Cómo te vuelves poderoso? Con tu economía. ¿Y cómo tu economía se vuelve poderosa? Más colonias tienes, más poderoso vas a ser. Búsqueda de prestigio internacional, muchachos. Más colonias tienes, más poderoso vas a ser. Así se pensaba en esa época. El imperialismo ocasiona un gran problema, muchachos, también. ¿Cuál es el gran problema? Y acá también vamos a ver cómo se relaciona con la Primera Guerra Mundial. Mira, escucha. El imperio más grande de todos, ¿cuál fue? Inglaterra. Inglaterra fue el imperio más grande de todos, de toda la historia.
tenía colonias por todos los continentes. Oceanía, también Europa tenían, en África, en Asia, tenía pues en América, ¿no? Por todos lados tenía Inglaterra colonia. Francia también, España también, Portugal también. Pero acá viene el problema. Alemania. Alemania se acaba de unificar recién en el siglo XIX. Mientras que España, Inglaterra, Portugal empezaron su imperialismo ya hace 300 años atrás, Alemania recién ha aparecido como país. Entonces, Alemania cuando sale a buscar colonias al mundo, ya no hay, ya no hay. Italia también. Italia recién ha aparecido como país. Así como Alemania hizo su unificación alemana, Italia también acaba de hacer su unificación italiana con el rey Víctor Manuel. Entonces hay un problema acá también. Italia y Alemania cuando salen a buscar colonias al mundo ya no hay. No hay. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a Alemania para ser la potencia número uno? Porque Alemania cuando aparece tuvo un desarrollo monstruoso. Llegó a ser la segunda potencia más grande del mundo. La primera era Inglaterra. Pero ya Alemania estaba ahí y le faltaba poco para poder pasar a Inglaterra. Pero para poder pasar a Inglaterra, ¿qué necesitaba? Mercados, materia prima, pero ya no había en el mundo, porque ya el mundo estaba dividido. Mira África nomás. Todo lo que a los pueblos africanos, mira lo que le hicieron a los pueblos africanos, mira. En todo, mira que todo el continente, mira, en todo África, África ya tenía dueño ya. África ya tenía dueño, mira. No, en todo el continente africano creo que son más de 50 países. ¿Ya? De los más de 50 países que existen en África, solo 2 países eran independientes. Solo 2. El resto le pertenecía o a España, o a Italia, o a Francia, o a Inglaterra, o a Portugal, o a Bélgica, o a Alemania. O sea, te das cuenta, ¿no? Lo potente que era el imperialismo. Todos querían una partecita del mundo, ¿no? España, ¿qué hicieron estos desgraciados de los españoles? Quisieron regresar al Perú, pues América, ¿no? Y nos hicieron la famosa guerra contra España. Es la clase que ustedes van a llevar esta semana, ¿no? ¿Por qué España regresa acá? Por recursos. ¿Qué es lo que buscaba España acá, muchachos? ¿Qué es lo que buscaba acá? ¿Por qué no se hizo la guerra nuevamente en el siglo XIX España? ¿Qué recurso quería? Habla, no me dejes mala. ¿Qué recurso quería? Uy, ya se quedaron dormidos estos muchachos. ¿Qué quería caca? Guano. Quería guano España, ¿no? Por eso que España no se hace la guerra, muchachos. Bien. Eh, como te decía, hay un problema. Alemania se unificó tarde. Como Alemania se unifica tarde, cuando sale a buscar colonias, ya no hay. ¿Y cuál es la única manera de quitarle colonia al otro país? Haciéndole la guerra. Por eso que el imperialismo es una causa de la Primera Guerra Mundial. La rivalidad entre potencias industriales e imperialistas. Las potencias imperialistas querían colonias, más y más colonias. Pero ¿cómo le quitas la colonia al otro? Haciéndole la guerra. Y eso fue el antecedente, las alianzas, la causa y el pretexto de la Primera Guerra Mundial, muchachos. ¿Qué Profe, ¿y tal? eran colonias compartidas? Como colonias Porque, compartidas. porque ahí en el mapa donde de África, Ya. ajá, allí donde dice Libia, o sea, sale allí rayitas.
Acá, Ajá. claro. Había, claro, bueno, el nombre colonia compartida, no sé si estaría bien la definición, pero, o la palabra, pero sí, sí había ciertas colonias que eran así. Había ciertas colonias que eran así. Ya, esa es la Primera Guerra Mundial. Y eso que todavía ni siquiera explicó el desarrollo, qué es lo que pasó. Que ya se durmieron, creo. Profe, una pregunta. ¿Y allí en el problema balcánico era por el polvorín que tenía esa zona? A ver, obviamente por recursos también, ¿no? Por recursos. Pero el problema balcánico se refiere también al tema de Serbia, ¿no? Porque ¿dónde está Serbia? Acá, pues. Ahí en los Balcanes. Claro, pues. Y por eso se refería a eso, ¿no? Ah, ya, porque recuerdo que un profesor decía que era problemas balcánicos por el polvorín. Ya, ya, ya. No, más que nada es por eso, por el tema del territorio. Ya, pero también por Borín, ¿ah? La verdad es que sí, también. También, también. Por ambos, por ambos, por ambos. Queda. Ya. Yo, ¿te gusta la historia? ¿A mí? Ah, Sí, yo agarré el gusto a la historia por mi colegio. Tenía un buen profesor. yo les recomiendo que vean esto. Eso de acá, vean. Vean si te gusta la historia, ¿no? Es una colección de 5 o 6 videos de toda la Primera Guerra Mundial. Y también está Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, que también es una colección de 6 o 7 videos. Este es el capítulo 1, ¿no? Donde te explican toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que este es el documental más chévere que he visto hasta ahorita. Mm, Te explican paso por paso, ¿no? O sea, cómo empezó, cuáles fueron los antecedentes, así como si tuvieras una clase, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 de la Primera Guerra Mundial, te van a explicar sobre la guerra franco-prusiana, la paz armada, cómo se están formando las alianzas, ¿no? Este, y acaba con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Luego el segundo video ya continúa, ¿no? Desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando, se va explicando, ¿no? El desarrollo de la guerra, la primera parte, ¿no? Luego de las trincheras que, mira, esta parte es bacanaza, la vida en las trincheras, ¿no? Ah, mm, mm. Sí, aquí está, aquí está. No se ve, ¿no? Sí se ve, pero no se escucha. Mira cómo vivían, güey. Espérate, espérate. No, no es, no, ese no es. Ah, parte 2.
Lo han sacado. Antes estaba todo. No, lo han sacado ya. Pero solamente está el primer capítulo. Mira. Ah, pero acá, este creo que no. Ah, mira, acá está todo hasta la Revolución Rusa, mira. Apocalipsis, la guerra interminable, la Segunda Guerra Mundial. Mira, acá están los 6 capítulos de la Segunda Guerra Mundial, pero yo quiero la primera, ¿no? El ocaso del Führer. Y 12 videos no están disponibles, están ocultos. Lo han quitado, qué desalado, Lenka. Ah, suya fue ella. ¿No estará Mira, en acá, alguna plataforma? aquí está, espérate, aquí está. Este es, pero creo que está. Aquí yo me está esto. Ya, este es el capítulo 4, Rabia. Pero los otros 5 están escondidos, dice. No están disponibles. ¿Qué por qué, ah? ¿Lo han sacado o cómo? Así a veces ocultan videos. No sé por qué. Acá está Apocalipsis, la serie completa, dice. Estar acá. Ah, la guerra interminable, no. Esta es la segunda. De la segunda está, de la primera no está, lo han sacado de la primera. No, no está. Ya, si lo buscas y lo encuentras acá. Mira, acá está, este es el capítulo 3. Infierno. Ah, miren estas escenas, miren estas escenas, muchachos. Miren estas imágenes. Francia. Es en las trincheras. Miren. Miren las imágenes, brutales, ¿no? Miren cómo dormían, ¿no? La gente vive en la trinchera, lleno de barro, ¿no? Con- miren las ratas, mira. Vivían con ratas, mira. Mira ahí todas las ratas que cazaban, mira. Ratazas eran, ¿ah? Tú cuando dormías ahí en la trinchera tenías que protegerte ellos dormían, cuando dormían con una jaula ya, se encerraban en una especie de jaula porque si tú dormías así nomás en la trinchera, en la noche te estaban comiendo las ratas, tenías que ¿Y cuánto protegerte. tiempo estuvieron ahí? Las ratas, mira, mira todas esas ratas, mira. Ellos son los rostros rotos, los rostros rotos,
Así les pusieron a ellos, los rostros rotos, por las desfiguraciones que sufrieron, ¿no? Y no solamente eso, los franceses, mira, tanto fue el terror psicológico que tuvieron ellos de ir a la trinchera, ¿ya? Que mira lo que sufrían estos señores, ¿ah? Va a ser ataques de pánico. Son traumas, mira. Así quedan los franceses traumatizados por las bombas, mira. Está con vida, sino que está traumado, mira. Así quedaba. Es lo caso, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, o tú lo buscas por link. Ahí te Sí, paso. profe. Se llama Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Tú buscas. He visto que están canales, algunos canales tienen algunos capítulos, ¿no? Sí, tienen ahí toda la lista, creo, ¿no? ¿El de acá? ¿Este? Usted había puesto un video en donde salía bastantes listas No, pero con todos los hay uno, nombres. están escondidos. Esta es la segunda. Pero algunos están escondidos, ¿no? Y ahí tú lo buscas, pues. Esta es segunda parte, ¿no? ¿Sabes cuál es bacán también? Y acá está, antes de la Segunda Guerra. ¿Has visto creo que aquí está, mira. Ah, no, acá no está todo. Yo te recomiendo, bueno, ese es para los que les gusta la historia, ¿no? El Círculo del Mal. El Círculo del Mal. Ese sí está en Netflix. El Círculo del Mal, de Hitler. Ahí te cuentan toda la historia, no de Hitler, sino de toda la gente que lo rodeó, como Goebbels, Goering, Rudolf Hess, eh, eh, Albert Speer, ¿no? O sea, entre todas las figuras que lo rodearon a Hitler, ¿no? En la guerra, pues, ¿no? Sus acompañantes. Qué bien locas. Bueno, ya si les gusta la Creo que es historia, pues. documental, ¿no? Esa es la de No, es Hitler. como una serie. En el capítulo uno te cuentan la historia de Hindenburg, cómo él empezó, cómo él conoció a Hitler, cómo fue su relación con el Führer, cómo fue ascendiendo poco a poco, ¿no? En el capítulo 2 hablan de otro, por ejemplo, de Albert Speer, ¿no? Cómo él llegó a poco a poco, ¿no? Luego de Goebbels, ¿no? Cómo llegó a ser el ministro, todo de propaganda, ¿no? Y así, ¿no? Su vida, todo, ¿no? Bien bacán, es una de las series que más me gustan, El Círculo del Mal. Bien, te cuentan bien la historia. Y eso también es bacán, ¿no? También es bacán. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te falta repasar? ¿O a usted qué le falta repasar? De la Primera Guerra Mundial, todo. Lo que más se me complica un poco es sobre la Segunda Guerra en Movimiento. La Guerra de Posiciones. Ajá, Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que exacto? En la primera parte sí entiendes. El plan, Schlieffen.
Ah, sí, allí creo que es donde Alemania se mete donde Bélgica, ¿no? Claro, Bélgica dijo soy neutral y Alemania dijo ¿cuál neutralidad? Cachetado, ¿no? Y se metió igualito. Ese es el plan Schlick, Ajá, sí. ya. Entonces, acá, ¿no? Guerra de... ¿Cuál me dice que no entiende? La guerra de posición, Sí, de las trincheras. sí, eso porque creo que sí vienen preguntas sobre eso. Ya, mira. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Fracasa el plan Schlieffen. Plan Schlieffen era pues atacar Francia a través de Bélgica. Para la buena suerte de los franceses, los belgas resistieron bastante, ¿no? Y eso le dio tiempo a Francia para que pueda ir a la frontera con Bélgica y poder ahí derrotar a los alemanes en la batalla de Marne. Y ahí empezó las trincheras, pues, ¿no? Cuando Francia logra detener el avance alemán en Marne, ya los alemanes se habían avanzado un poco, ya estaban dentro del territorio francés, habían avanzado un poco, ¿no? Pero al ser detenidos ahí, los alemanes no quisieron retroceder, los franceses tampoco iban a retroceder, entonces empezaron a cavar las famosas trincheras. Ahí es donde se da la guerra de trincheras, que es la guerra de posiciones. Ahí está el soldado de trinchera, ¿no? Esa es la guerra de posiciones. En el frente occidental, ¿qué se estaba dando? La guerra de trincheras. En 1915 empieza eso. Un año están peleando ahí, ¿no? Ahí se produjeron algunas batallas, como por ejemplo la batalla de Verdún. ¿Qué ocurrió en la batalla de Verdún? Esa, por ejemplo, es la gran ofensiva alemana para poder romper la trinchera francesa. Aunque no pudieron los alemanes, fracasaron. Alemania nuevamente es detenida, ¿no? Fue un contraataque alemán en la batalla de Verdún, pero no va a poder derrotar ahí estaba el famoso Pétain, el francés llamado Pétain, ¿no? General Pétain. Pétain que es muy conocido, ¿eh? Pétain que él la agarra en la Primera Guerra Mundial, Pétain es un héroe de la Primera Guerra Mundial, Pétain, en Francia. Y en la segunda, ¿qué hizo? En la segunda se vendió a Hitler. No que se vendió, sino que tú recordarás que se crea la República de Vichy, ¿no? ¿Te acuerdas? Que en la Segunda Guerra Mundial se crea la República de Vichy en Francia. ¿Te acuerdas o no se acuerdan? Los cambios de la Segunda Guerra Creo Mundial. que sí. Ya. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler logra entrar a Francia, parte a Francia en dos y se crea la República de Vichy dentro de Ah, Francia. ya. Sí, ya me Ya. acordé. Al que lo puso de presidente en la República de Vichy fue a Pétain. Y Pétain colaboró con el régimen nazi. Por eso que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, lo encarcelan, ¿no? A Pétain. No lo matan, pero muere preso. No lo mataron porque era un héroe, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, ¿no? El gran Pétain. Pero en la segunda colaboró con Hitler, ¿no? Y ese fue su mancha, ¿no? Fue la deshonra que tuvo. Él, por ejemplo, gana la batalla de Verdún y logra detener el contraataque alemán. También tienes ahí la batalla de Somme, que fue la batalla más sangrienta. Apunta ya, la batalla más sangrienta, la batalla de Somme. Aquí, por ejemplo, se usaron tanques por primera vez, los Mark I, tanques en la batalla de Somme. Francia e Inglaterra no pudieron derrotar a Alemania. Esa fue la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial, la batalla de Somme, batalla de Verdún. Tienes la batalla de Ypres, por ejemplo, ¿no? Donde Alemania usa gas mostaza por primera vez. Son algunas batallas que ocurrieron durante la guerra de posiciones. Ahora, mientras eso pasaba, ¿qué estaba pasando en el mar? En el mar también por primera vez se empezaron a usar submarinos. Recuerda que la Primera Guerra Mundial es una guerra donde aparece nueva tecnología, ¿no? Y aparecen estos submarinos alemanes.
que le hacen un bloqueo a Inglaterra, ¿no? Inglaterra es una isla, ¿no? Pusieron a sus submarinos alrededor de la isla y nadie podía entrar, nadie podía salir, ¿no? El submarino te ataca por debajo, ¿no? En esa época no existía una manera de ver submarinos. Ya de ahí poco a poco empezaron a aparecer los radares, ¿no? Fue una guerra de innovación, la Primera Guerra Mundial. Empieza el gran bloqueo de Alemania con los submarinos. Ahí ocurre algo, ¿no? Ahí ocurre algo, muchachos. Cuando Alemania está haciendo este bloqueo, va a hundir el famoso Lusitania, que era un barco donde estaban estadounidenses. Los submarinos se bajan a Lusitania, ¿no? Mueren estadounidenses y obviamente pues el gobierno de Estados Unidos va a reclamar, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Alemania pues no dijo nada, ¿no? También se bajaron un barco peruano, por si acaso. Perú también reclamó, ¿no? Cuando los alemanes recibieron la carta de Perú, ¿qué será Perú? Dijo, no, cochinada. Pero también es cierto, que bajaron un barco peruano también ahí en ese famoso bloqueo, ¿no? Hecho por submarinos. Pero ya luego, como te digo, se empezaron a innovar, aparecieron los radares y todo eso, ¿no? Eh, en el frente oriental, pues eso es lo que prácticamente pasó en la guerra de posiciones, Olenka. Eso es lo que pasó en la guerra de posiciones. Ah, ya, y profe, una consulta. En el caso en el telegrama de Zimmerman, ¿eso provocó que Estados Unidos ingrese más rápido a la guerra? Claro, o sea, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial apoyaba a Inglaterra, lo estaba apoyando, ¿no? A la Triple Entente, los apoyaba, sí, pero no era un apoyo abierto, ¿no? No era un apoyo abierto. Estados Unidos entra a la guerra ya por el telegrama Zimmerman. Es un telegrama que le había enviado pues Alemania a México, pidiéndole a México que ataque a Estados Unidos. Este telegrama Zimmerman fue encontrado por los ingleses. Y son los ingleses los que agarran y le pasan la voz a Estados Unidos. Y por ese motivo Estados Unidos entra a la guerra, apoyando pues a la Triple Entente. Entonces, si te preguntan por qué Estados Unidos entró a la guerra, por el telegrama Zimmerman, pues esa fue la causa, bueno. Alemania pedía Ah, a ya, México que atacara a Estados Unidos. porque justo había venido una pregunta sobre eso en el 2019. También vino una pregunta en el 2024, ¿El uno o el 2? no Creo que en el recuerdo, 2. no recuerdo, pero sí vino una pregunta sobre el telegrama Zimmerman. Mucha gente se preguntaba, ¿qué cosa es el telegrama? Porque siempre se hablaba del hundimiento de Lusitania, ¿no? Pero no hablaban mucho del telegrama Zimmerman, que era pues el telegrama donde Alemania le había enviado este documento a México, diciéndole que a México que por favor ataque a Estados Unidos. El telegrama fue interceptado por el Reino Unido y al toque le pasó la voz a Estados Unidos, y Estados Unidos ni corto ni perezoso al toque activó su procedimiento en el Congreso y le declaró la guerra a Alemania. Entonces Alemania entra a la guerra. ¿Y cuáles son los movimientos finales de esta guerra? Bueno, en el frente oriental ya Rusia está pues hasta las caiguas, ¿no? Ya eso lo van a hablar ustedes en la próxima semana con su profesor de historia, ¿no? La Revolución Rusa. Le vamos a dar un adelanto, ¿eh? Rusia pues está sumido en una grave crisis económica, ¿no? No había nada que comer. Recuerda que en Rusia solamente había dos clases sociales, el noble y el pobre nada más, el campesino, nobleza y campesino nada más había. O era rico, o era bien pobre, ¿no? Nada más. Ahora, Rusia estaba siendo aniquilado en la guerra, ¿no? Lagos Mausurianos, batalla de Tannenberg, Talaskaiwa, Rusia, ¿no? El pueblo se moría de hambre.
el pueblo sale a reclamarle, ¿no? Al zar, a Nicolás. El zar no hacía nada. Cuando de repente el zar manda a los soldados a dispersar la marcha, ¿no? Que estaba viendo en Rusia. Mandó al ejército y el ejército también era pobre, ¿no? Y estaban siendo masacrados. El ejército, en vez de dispersar la manifestación, se unió la manifestación y de esa manera lo sacaron al zar. Recuerda algo de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tiene dos etapas, ¿no? La etapa menchevique y la etapa bolchevique. La primera etapa realmente fue una revolución rusa. La primera etapa, la que hizo Lenin, la bolchevique, ese fue un golpe de Estado, eso no fue ninguna revolución. Eso de ahí, ténganlo claro, ¿no? Siempre se habla de la revolución rusa, ¿no? Sí, es cierto, hubo revolución, la de Kerensky, pero la que hizo Lenin, Lenin fue golpista más que revolucionario, ¿no? Lenin entró a través de un golpe de Estado. Una revolución es cuando inicia así de la nada, ¿no? Como lo que pasó con los mencheviques. En cambio, los bolcheviques, ellos fue golpe de Estado, muchachos. Lenin entró con golpe de Estado. Claro, el pueblo se revela porque ¿qué es lo que quería el pueblo? ¿Qué es lo que pedía el pueblo? Que Rusia se salga de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando triunfa la primera parte de la revolución y entran los mencheviques, Kerensky comete el error, no sale de la guerra, continúa en la guerra. Y luego aparece Lenin. Lenin, ¿quién le dio dinero a Lenin para que haga ese golpe de Estado? ¿Quién apoyó a Lenin, a Vladimir Ilich Lenin, para que haga el golpe de Estado en Rusia? ¿Quién es el más interesado en que Rusia se rinda? Alemania, ¿ve? Alemania le dio un billetón a Lenin para que Lenin vaya a Rusia, haga el golpe de Estado y apenas obtenga el poder se salga de la guerra. Y cosa que hizo Lenin. Lenin agarró y se salió de la guerra. Y Lenin decía que esta guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era una guerra burguesa. También tenía razón, pues, porque ¿por qué se están peleando estos países? ¿Por qué se pelean? Se pelean por colonias. ¿Y a quién le conviene que tener más colonias, más mercados? A los burgueses. ¿Te das cuenta? Pero ¿quién está en el campo de batalla matándose? El obrero, el campesino, porque ellos son los soldados. Pero al final, ¿quién va a salir ganado? El burgués. Entonces Lenin decía, ¿no? ¿Qué hace el obrero peleándose allá en la guerra? En una guerra burguesa. Esa no es nuestra guerra. Y por eso Lenin agarró y se rindió. Firmó el tratado Brest-Litovsk y Rusia se sale de la guerra. De esa manera Alemania va a mover todas sus tropas al frente occidental. Ahí está. Se produce la segunda batalla de Marne, en la cual Alemania es derrotada, ¿no? Alemania es derrotada. Y aquí ocurre algo. ¿Por qué Alemania se rinde en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué Alemania se rinde en la Primera Guerra Mundial? Porque ya estaba mal, tanto económicamente como su territorio. No necesariamente por eso. Lo que pasa, y acá entra a tallar lo de los judíos, ¿no? Acá vamos a explicar el odio judío, ¿no? Alemania se rinde porque dentro de Alemania se está produciendo una revolución comunista dentro de Alemania. Por eso que los judíos alemanes los burgueses alemanes están preocupados. ¿A quién no le conviene el comunismo?
¿A quién no le conviene el comunismo? ¿Mm? A los burgueses. A ver, te explico de la siguiente manera. Esto es lo que pasó. Alemania, al final ya de la guerra, sufre una revolución comunista dentro de Alemania. Los burgueses, los dueños de los bancos, la gente empresaria, los dueños de las empresas están con miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si gana un comunista? Ellos saben que se les va a quitar todas sus empresas, todo. Entonces, especialmente los dueños de los bancos, los banqueros, están preocupados porque saben que si triunfa la revolución comunista, ellos van a salir perjudicados. Por ese motivo, ellos son los que decidieron terminar la guerra e inmediatamente traer al ejército que estaba en el campo de batalla, traerlos a Alemania y acabar con esa revolución comunista. Eso fue lo que pasó. Por eso que Alemania se rinde. Porque Alemania realmente perdió en el campo de batalla, ¿no? Alemania no perdió en el campo de batalla. Y aquí entra Hitler. Hitler estaba escuchando, él estaba en el hospital, estaba ciego porque le había caído un gas en los ojos. Y cuando él prende la radio, escucha que Alemania se está rindiendo. Entonces, para él decía lo siguiente, ¿no? ¿Por qué nos rendimos? Alemania no ha sido derrotado en el campo de batalla. Y tenía razón, Alemania no fue derrotado en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Aunque todos dicen, también es cierto, todos los historiadores dicen lo mismo. Alemania iba a ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, sí, sí iba a ser derrotada. A la larga, a la larga iba a ser derrotada. O sea, la guerra hubiera durado un tiempo más. Que Alemania no se rendía, la guerra hubiera durado un tiempo más. Pero, pero, si la guerra duraba un tiempo más, igualito Alemania iba a perder. Pero en este momento, donde Alemania se rinde, todavía no está derrotado del todo Alemania. Aunque ya te dije, si la guerra continuaba, se le iba a derrotar del todo. Pero en este momento todavía no. Entonces Hitler dice, no nos han ganado en el campo de batalla. ¿Por qué nos hemos rendido? ¿Quién se ha rendido? ¿Quién se había rendido? Los dueños de los bancos, los banqueros. Y cuando Hitler dice, ¿quiénes son estos señores? Son judíos. No eran alemanes. O sea, son alemanes, pero no son de la nación alemana. Hitler recuerda el nacionalismo. El nacionalismo te dice lo siguiente. ¿Quién es tu nación? ¿Quién es alemán? El que comparte tus tradiciones, tus costumbres, tu raza. El judío que ha nacido dentro de Alemania, comparte tus costumbres, comparte tus tradiciones, comparte tu raza, ¿no? El judío tiene otras tradiciones, otras costumbres, se viste de otra manera. ¿Te das cuenta? Nacieron en territorio alemán, pero eso no los hace alemanes, decía Hitler. A ellos no les interesa la nación alemana, por eso que ellos se rindieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué va a hacer Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Los va a cazar, porque ellos son los culpables de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial. Y Hitler murió con ese pensamiento, diciendo que los judíos eran los culpables de haber perdido la Primera Guerra Mundial, de que ellos se hayan rendido en la Primera Guerra Mundial por sus intereses económicos. Y no les importaba la nación alemana porque ellos no son alemanes. ¿Se entendió? Hoy parezco el Profe, Führer. a qué nación pertenecían los judíos entonces? Es que ellos no tienen nación, pe. O mejor, tienen su nación, pe, nación judía, pe. Tienen su nación, nación judía. Ah, no, Ahora es que tienen, coincidía con otro país. no, Era, o sea, independiente.
Claro. Ahora, si tú me dices, no, Ah, ya. tú te refieres a la patria, Olenka. ¿A Ajá. qué patria pertenece? La patria es la tierra. ¿A qué patria pertenecen los judíos? A los alemanes. No, patria, patria. ¿A qué tierra? Para ellos, ¿cuál es su patria? No tenían, pe. Los judíos estaban regados por todo el mundo. No tenían patria. No tenían un sentido de pertenencia en un lugar. Porque ellos, ¿qué cosa decía? Que Dios les había prometido tierra, la tierra prometida. Para ellos, ¿cuál era su patria? ¿Dónde están ahorita? En Israel. Israel, Israel. ¿Qué está haciendo Israel ahorita? La guerra contra Irán. Israel es su patria. Por eso es que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hacen los países? Hoy los judíos han sido maltratados. Hay que darle su patria. ¿Y cuál es la patria de los judíos? Israel. Y ahí están en Israel. ¿Dónde están los judíos ahorita? ¿Cuál es la patria de los judíos? Israel. Ahí están, matándose contra Irán. Y en ese momento, Israel se volvió un aliado de Estados Unidos. Porque esa tierra que tiene Israel ahorita se lo debe a Estados Unidos. Porque Estados Unidos peleó para que se le dé esa tierra, para que respeten la tierra de Israel. Por Israel le dieron un pedacito y con el correr de los años el que ha hecho Israel se ha apoderado de más, ¿no? Votando a los palestinos, queriendo más, ¿no? Si Israel hoy en día es un títere de Estados Unidos, ¿no? O ya parezco comunista yo a la ya Desde la clase parezco, pasada. o qué pasa, parezco comunista, ¿no? ¿Qué diría Yolvi? Ah, su Marioli, me diría social confundido, me diría. No, ese yo y mi causa, yo y mi amigo, yo. Algún día, siempre lo veo los viernes. Justo yo termino y justo él entra a mi salón. Yo dicto Ahí de, nomás seguidito. sí, él entra al costado de mi salón. Yo dicto de 2 a 4 y él dicta de 4 a 6 los viernes. Ahí lo veo siempre. Cada vez que salgo, ahí él está esperando ahí entrar a su salón. Sí, yo el visito. Cuando lo veas, dile, profesor, el profesor Jean-Pierre le manda saludos. Dile. Sí, le voy a decir, profe, el anarquista le manda saludos. Ah, sí, no, dile, profe, el social confundido. Así, el camarada, dile, el camarada Jean-Pierre le manda saludos. Ahí Dile. está el camarada. Ah, sí, dile, no, de verdad, ya ha sido mal, el profesor se va a pedir. El profesor, el camarada Jean-Pierre le manda saludos. Dile. Y párate, ¿qué día lo va a hacer? ¿El jueves? Sí, yo voy los jueves, o voy los jueves o los martes, pero creo que este jueves me voy a colar a su clase, a matemáticas, creo que voy a ir. Ahí nomás, ahí nomás. Ah, con esas. No, no, ya, nada más, nada, si quieres. Toca primer militarismo, creo, ¿no? Oye, bastante. Sí, Mucho es, del primer militarismo hasta guerra contra Chile, ¿no? Mucho, demasiado. la semana 14 también es Historia del Perú. Semana 14, déjame ver ya. Semana 14, semana 14. Sí, también. En la semana 14 va a ser desde la reconstrucción nacional hasta el oncenio de Leguía, que también es bastante, ¿ah? Toda la república aristocrática, todo, ¿no? Ya están acabando, pues ya queda poco, ¿no? Luego en la semana 15 ya regresan a Historia Universal. Revolución Rusa, ¿ves?
desde la Revolución Rusa hasta la Guerra de Corea. Mira, ¿ves? La Revolución Rusa, Revolución Mexicana, el crack de 29, fascismos, Segunda Guerra Mundial, eh, Guerra Fría, creo que también, Guerra Fría y Guerra de Corea. A El, sus 7 temas. el Kim Jong-un. Sí, pues son temas largos, pues, son temas largos. Para la Segunda Guerra Mundial nomás una clase entera, ¿no? Pero ya, fascismo, crack, ¿no? Desde la Revolución Rusa, ¿no? Usted había volado, recuerdo, con la semana 17, que ahí habían combinado 2 semanas en una. Terrible. Eso fue el siglo pasado, ¿no? Ajá, sí, voló. Sí, 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 recuerdo, ¿no? Yo te enseñé el siglo pasado. Sí, en Centro Prem, La, aula ¿no? 25 creo. Yo pensé que tenías bien sabia. No, no, no. Casi voy a Sabia en mis inicios, pero no, me fui a Trilce. Pensé que tú eras mi alumna de sabia. Me loqueo siempre. Acá, ¿no? Esto acá, ¿no? La Ajá, última parte. sí, sí, sí. ¿Que de nuevo van a combinar todo? No, no, no. No, 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 este siglo no. No, acá sí va a estar separado. Mm, ujú. Bueno, y para acabar la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, Alemania se hizo responsable de todo, tuvo que pagar todo. Eh, Pago que ya terminó de pagar, ¿no? Creo que hace 10 años atrás recién terminó de pagar, creo, su reparación del Tratado de Versalles. Eh, Quizás lo más importante del final de la Primera Guerra, y esto ya con esto enganchas a la segunda, es que eh, Francia lo ha humillado a Alemania. O sea, así como Alemania humilló a Francia en la guerra franco-prusiana, usted se acordará, ¿no? La guerra franco-prusiana, que mencioné en un principio, donde Alemania humilla a Francia en el Palacio de Versalles, acá Francia le hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué crees que lo invita a Versalles a firmar el tratado? O sea, Francia lo hizo con segunda ya. Así como iniciaste tu imperio, tu segundo Reich en Versalles acaba también todo tu imperio. Entonces, Francia ya lo hacía con segunda, ¿no? Y le puso sanciones económicas fuertes, territoriales fuertes, militares también, ¿no? Le redujo el ejército. Y a pesar que Estados Unidos estaba en contra, porque Estados Unidos estaba realmente en contra de que Francia hiciera eso, nadie pudo detener a los franceses, ¿no? Yo recuerdo el presidente de Estados Unidos salió de esa conferencia, recuerdo que lo vi en video, dijo, ¿no? Lo que se acaba de hacer, lo que Francia acaba de hacer ahora es el pretexto perfecto para que Alemania más adelante busque una nueva guerra, ¿no? Mire, y tenía razón, ¿no? Tenía razón, porque Hitler creció con ese resentimiento, ¿no? Y mira, te cuento una, ya con esto acabo la clase, con este superdato, ¿eh? Ustedes ven este tren de acá, donde se firmó el armisticio bueno, mi francés es malo, con Compiègne, el alto a la guerra, ¿no? La rendición de Alemania se produjo en este vagón de tren, mire, en el armisticio de Compiègne, ¿no? Aquí también los representantes alemanes firman su rendición en este vagón de tren. ¿Tú sabes qué hizo Hitler cuando derrotó a Francia en la Segunda Guerra Mundial? Para humillar a los franceses, este vagón de tren lo hizo traer y ahí mismo adentro lo sentó a los generales franceses a que firmen su rendición frente a él. Y eso está en video.
Miren, acá ustedes van a ver el video, mira, donde Hitler, o sea, que él mismo esa se burla y todo, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Si lo encuentro. Acá está, miren, miren. Miren, miren, ahí cuando Hitler manda a traer el vagón de tren donde Alemania firmó su rendición en la Primera Guerra Mundial, y ese mismo vagón de tren, Hitler lo trae y lo mete a los franceses a que firmen su rendición ahí. Va a ser, ahí llegó, mira, ahí está Hitler, mira. Pero acá no está, este no es. Ah, ya, de ahí lo buscaré. ¿Dónde estará, muchachos? Acá, acá está, acá está. Acá está, miren. Mira, ahí está el vagón de tren que te decía, mira. Ahí está, mira, esa es la escena cuando Francia se rinde ante Hitler en la Segunda Guerra Mundial, mira. Ahí está el vagón de tren. La venganza de Hitler, ¿no? ¿Tú te imaginas ser francés y estar en ese momento? Una humillada, Hitler los humilló. Están entrando los franceses. Están ahí entrando los franceses, mira, todo palteado están los franceses. Ahí está Hitler ya cuando se está retirando, mira. Contento estaba el tipo. Lo máximo, mira. Ahí está el tren, mira. Y para terminar la clase el día de hoy, ¿qué pasó con ese vagón de tren? Ese Hitler lo tenía en Alemania. Y cuando Francia, o cuando ya Hitler veía que ya estaba a punto de perder la guerra, ¿no? Hitler, antes de suicidarse, mandó a volar en pedazos el vagón de tren, ¿no? Hitler dijo, no me la van a hacer otra vez, ¿no? Agarró y justo ya a Hitler antes de matarse, una de sus últimas órdenes fue meterle dinamita a ese vagón de tren y volarlo, ¿no? Bien, muchachos, dato anecdótico, ¿no? ¿Qué les parece? Desde la Qué guerra cosa ha franco sido Hitler. desde la guerra franco-prusiana ya se veía esto de revancha, ¿no? Francia quiere revancha, luego Alemania quiere revancha, luego Francia quiere revancha, ¿no? Y así, ¿no? Por eso también se da la guerra por revanchismo. Pues, muchachos, cuídense mucho, nos reencontramos la próxima semana. See you next week. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, chorcito.